Nunca pensé que me encontraría en una situación así. Cuando conocí a Marco, todo parecía perfecto, como si el universo me hubiera regalado a la persona que siempre soñé. Era atento, cariñoso, y parecía que veía en mí algo que ni siquiera yo lograba ver. Pero, como sucede con tantas historias, lo que comenzó como un cuento de hadas, lentamente se fue convirtiendo en una pesadilla. Al principio, no lo noté. ¿Cómo podría? Todo parecía tan normal. Esos pequeños comentarios sobre mi ropa, que inicialmente sonaban como consejos para que me viera mejor, poco a poco se transformaron en críticas. No deberías vestirte así si vas a salir conmigo, decía. Y, aunque me molestaba, quería agradarle. Así que empecé a cambiar. Dejé de usar las cosas que a mí me gustaban, solo para evitar discusiones. Con el tiempo, las críticas se expandieron a mi personalidad. Eres demasiado sensible, me decía cada vez que intentaba expresarle cómo me sentía. Si me dolía algo, si me hacía sentir pequeña con sus palabras, de alguna manera siempre era culpa mía. Exageras, repetía, hasta que comencé a creer que, tal vez, realmente estaba exagerando. Mis amigos notaron el cambio, pero yo me defendía, él solo quiere lo mejor para mí. Lo decía en voz alta, pero una parte de mí, cada vez más profunda, comenzaba a dudar de mis propias palabras. Lo que comenzó como comentario se transformó en algo peor. Ya no se trataba solo de mi apariencia o de cómo hablaba. Comenzó a controlarme de maneras que nunca había imaginado. ¿Con quién vas a salir? ¿Por qué hablas tanto con esa persona? No creo que debas ver a tus amigas tanto tiempo. Lentamente, mi círculo social se fue reduciendo. Ya no quedaba espacio para mí en la relación, solo para él y sus necesidades. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que algo andaba realmente mal. Fue después de una discusión. No era una discusión cualquiera, sino una que me dejó completamente agotada emocionalmente. Estaba llorando, sintiéndome sola, rota, y, en lugar de consolarme, me miró con frialdad y me dijo, «Esto es lo que obtienes por ser tan difícil». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pero aún no era suficiente para irme. ¿Por qué? Porque para entonces, ya me había convencido de que tal vez merecía ese trato. No sé en qué momento exacto comencé a perderme. A perder la confianza que tenía en mí misma, la chispa que alguna vez me hizo sentir viva. Cada vez que intentaba hablar, mi voz sonaba más débil, como si ya no tuviera derecho a sentirme herida. Si algo estaba mal, según él, era por mi culpa. Siempre dramatizas, decía. Así que dejé de hablar. Dejé de expresar mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades. Me convertí en una versión reducida de mí misma, alguien que vivía en función de mantener la paz en la relación. Pero algo cambió un día. No fue un gran evento, sino un momento de claridad. Estaba sola en casa, frente al espejo. Me miré, realmente me miré, después de mucho tiempo. Lo que vi fue una sombra de quien había sido. Mis ojos, antes llenos de vida, parecían apagados. Mis hombros caídos, como si llevara una carga demasiado pesada para soportar. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había permitido que alguien me quitara tanto de mí misma? Ese día, algo dentro de mí despertó. No fue una decisión instantánea de irme, pero fue el primer paso hacia mi sanación. Comencé a hacerme preguntas que antes evitaba. ¿Por qué me sentía tan pequeña? ¿Por qué había dejado de valorarme? Lentamente, fui dándome cuenta de que había estado en una relación que no solo dañó mi corazón, sino también mi autoestima. Lo más doloroso fue aceptar que yo, de alguna manera, había permitido que esto sucediera. No porque fuera débil, sino porque había olvidado lo que merecía. El proceso de reparación no fue fácil. Después de dejar a Marco, me sentía vacía, como si me hubiera quedado sin identidad. Durante tanto tiempo, había vivido para él, para sus necesidades, que me olvidé de las mías. Estaba rota, pero también sabía que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, y ese cambio comenzaba por mí misma. Comencé poco a poco,
reconectando con cosas que solían hacerme feliz antes de conocerlo. Volví a ver a mis amigas, esas que me habían advertido una y otra vez, pero de las que me alejé por complacerlo. Cada vez que me reunía con ellas, sentía una pequeña chispa de alegría. Era como si, de a poco, empezara a recordar quién era realmente. Una de las partes más difíciles fue lidiar con las creencias que había adoptado durante la relación. Marco me hizo creer que no era lo suficientemente buena, que mis opiniones no importaban, que mis emociones eran demasiado intensas. Esas creencias estaban tan arraigadas en mí, que incluso después de dejarlo, me seguían persiguiendo. Pero comencé a trabajar en ellas, desafiándolas. Cada vez que una de esas ideas surgía en mi mente, me preguntaba, ¿es realmente cierto? Y la mayoría de las veces, la respuesta era no. Empecé a practicar el autocuidado de maneras que nunca antes había hecho. Aprendí a escuchar mis necesidades, a darme el tiempo y el espacio para sanar. Había pasado tanto tiempo cuidando de alguien más, que me había olvidado de mí. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Y eso, aunque al principio se sintió extraño, pronto se convirtió en una de las decisiones más poderosas que había tomado. También busqué ayuda. Sabía que no podía hacerlo sola, y no había vergüenza en admitirlo. Encontré un terapeuta que me ayudó a procesar todo lo que había vivido, a darle sentido a mis emociones y a sanar las heridas profundas que había ignorado durante tanto tiempo. Fue un camino largo, pero cada sesión me acercaba un poco más a la versión de mí misma que alguna vez había sido, y que estaba decidida a recuperar. La parte más hermosa de todo este proceso fue cuando finalmente me di cuenta de algo que Marco nunca quiso que entendiera: mi valor no dependía de él, ni de nadie más. Mi valor estaba dentro de mí, siempre lo había estado, pero había olvidado verlo. Poco a poco, comencé a construir una nueva relación conmigo misma, una relación basada en el respeto, el amor propio y la compasión. Aprendí a establecer límites claros, no solo con los demás, sino también conmigo misma, para no volver a caer en patrones destructivos. Hoy, puedo decir con orgullo que he reparado mi autoestima. No fue un camino fácil, pero valió la pena cada paso. Ahora sé quién soy, sé lo que merezco, y jamás permitiré que alguien me haga sentir menos de lo que soy. Mi historia no terminó con el dolor de esa relación, comenzó una nueva etapa de autodescubrimiento y amor propio que me ha hecho más fuerte y más consciente de mi valor. Y si hay algo que quiero que los demás aprendan de mi historia, es esto: siempre hay una manera de sanar. No importa lo rota que te sientas, no importa cuánto hayas perdido de ti misma, siempre puedes reconstruirte. El primer paso es decidir que mereces algo mejor, y a partir de ahí, todo es posible.